Bienvenidos al proyecto número 2 de Matemática de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En este proyecto se nos presentó la siguiente problemática. Recibimos una donación de 100 metros cuadrados de venecitas para cubrir una pileta de natación que vamos a construir y dados los problemas que tenemos de agua en la región, queremos hacerlo de modo que la pileta tenga el mayor volumen de agua posible, para poder utilizarla en las temporadas frías para regar el jardín. ¿Cuáles deberían ser sus dimensiones? La primera pileta que elegimos es la pileta de forma rectangular con dos variables y para calcular su área total se utiliza la siguiente fórmula, donde el área total es 100 y lo que buscamos es despejar un valor, en este caso vamos a despejar z. Una vez que ya tenemos el valor de z, lo reemplazamos en la fórmula del volumen y nos da que el volumen a derivar es 100x por y menos x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2y más 2x. Luego se realizan las primeras derivadas respecto de x y respecto de y para calcular los puntos críticos. Una vez que tenemos las siguientes derivadas, lo que hacemos es igualarlo a 0 para poder despejar sus variables. Por ejemplo, en el caso de la derivada de x que ya está igualada a 0, lo que buscamos primero es separar el numerador del denominador y eso lo hacemos pasando el denominador multiplicando a 0 y nos queda solamente el numerador, el cual sus variables y se van a convertir en variables x porque lo que buscamos es el volumen máximo que se da solamente cuando la base es cuadrada. Ahora lo único que nos queda es despejar x con factor común y cuando llegamos al resultado podemos ver que el punto crítico en x es 5,77. Hacemos lo mismo en la derivada respecto de y como pueden observar llegamos al mismo resultado. Entonces utilizamos los puntos críticos positivos. ¿Por qué no utilizamos los puntos críticos negativos? Muy fácil, porque nuestra problemática es en base a una pileta real y no existen volúmenes negativos. Una vez que ya tenemos el valor de los puntos críticos, realizamos las segundas derivadas, respecto de x y respecto de y. Y para obtener un valor numérico de esas derivadas, lo que hacemos es reemplazar los valores de los puntos críticos en sus respectivas variables. Por eso nos da que la segunda derivada de x vale menos 2,88, la segunda derivada de y vale menos 2,88 y la derivada respecto de xy vale menos 1,44. Estos valores los vamos a utilizar en la siguiente fórmula, que es la fórmula del hessiano. Bueno, la fórmula del hessiano se utiliza para conseguir el valor de un volumen máximo que puede ser un punto crítico mínimo o máximo. Y su fórmula es la segunda derivada de x por la segunda derivada de y menos la derivada respecto de xy al cuadrado. Una vez que reemplazamos los valores ya obtenidos en el video y calculamos, nos da que el volumen máximo de nuestra pileta es 6,22. Al darnos un valor positivo y mayor a 0, podemos deducir que tenemos un punto crítico mínimo. Y por último, lo que nos queda es encontrar el valor de z para poder reemplazarlo en el volumen final. El valor de z lo vamos a encontrar con la fórmula inicial a la que llegamos cuando despejamos z en el área total. Pero esta vez, en vez de utilizar las variables, vamos a utilizar los puntos críticos. Nos queda como resultado que z es 2,89 metros. El volumen final tiene una fórmula de x por y por z. Y reemplazando los valores obtenidos nos queda como conclusión de que la pileta rectangular de dos variables tiene una capacidad de 96.216,5 litros. En la primera diapositiva tenemos la pileta cilíndrica, que acá usamos la fórmula del área total, que es igual a pi por radio al cuadrado más 2 por pi por radio por altura. De esta fórmula despejamos h, que h vendría a ser nuestra altura. En la diapositiva 2 tenemos la fórmula del volumen, que acá reemplazamos h y nos queda que volumen es igual a pi por radio al cuadrado por nuestro valor de h. Ordenando la fórmula de volumen nos queda como 50 por radio menos pi sobre 2 por radio al cubo. Lo que sigue es derivar esta fórmula y nos queda 50 menos 3 medios por pi por 3 por radio al cuadrado. Ahora lo que hacemos es despejar h para saber el valor del radio y nos queda 3,26 metros. En la diapositiva 3, una vez que sabemos el valor del radio, reemplazamos ese valor en la fórmula del volumen para conocer el volumen, lo que nos da que el volumen es igual a 108.500 litros. Con esto llegamos a la conclusión que la pileta cilíndrica tiene una capacidad de 108.500 litros más que
una pileta rectangular.